Las vacunas meningocócicas son causadas por la bacteria Neisseria meningitidis y dentro de las manifestaciones clínicas se encuentra la infección invasiva, que es resultado de una diseminación hematógena de la bacteria en el organismo. La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Esta es la representación más dada de la enfermedad meningocócica y se presenta alrededor del 50% de las personas que la padecen. La sepsis meningocócica se caracteriza principalmente por presentar los siguientes síntomas, que son escalofríos, inicio abrupto de fiebre, malestar general, mialgia, postración, exentemas maculopapulares que con frecuencia están asociados con hipotensión, hemorragia suprarrenal aguda y falla en múltiples órganos. Esta puede afectar al tronco y a las extremidades, donde pueden evitarse pliegues como lo son los antebrazos. Las presentaciones que menos se dan de la enfermedad meningocócica, además de la neumonía que va de un 5 a un 15%, es la artritis con un 2% solamente, la otitis media con solamente un 1% y la epiglotitis con el menos del 1%. Del 9 al 12% de los pacientes que presentan esta enfermedad son casos fulminantes. Esto quiere decir que son severos, que son muy intensos y que ascienden rápidamente. O sea, a pesar de que tengan un buen tratamiento antibiótico, entonces pueden llegar a ser muy complicadas y al paso del tiempo rápidamente pueden presentar coma y fallecer. Esta enfermedad, su letalidad es de un 40%. Las secuelas de esta enfermedad solamente se presentan entre el 11 y el 19% de las personas que llegan a sobrevivir, que pueden ser pérdida de la audición, cicatrices en la piel, amputación de extremidades o dedos, discapacidad neurológica, y a largo plazo pueden causar también déficit de atención, que esto puede traer problemas académicos, laborales. La Neisseria meningitidis es por un diplococo gram negativo y este se divide en 0 grupos, pero el 90% de los cuadros invasivos, presentaciones de esta enfermedad, son por uno de estos 6 grupos, que son A, B, C, W, Y o X. Uno de los principales factores de la virulencia de esta bacteria es por el polisacárido capsular para su uso como antígeno vacunal. Hablando de la distribución de esta enfermedad se puede producir todo el año, pero tiene su patrón estacional con incidencia máxima en invierno y a principios de la primavera. Su único reservorio es el ser humano y este se puede transmitir por secreciones de personas enfermas o también pues de personas asintomáticas. Y su periodo de incubación va de 2 a 10 días, pero comúnmente son menos de 4. Bueno, la transmisibilidad, como lo habíamos comentado anteriormente, pues se da a personas que están en contacto directo con secreciones nasales del enfermo. Se ha logrado identificar que el ataque de esta enfermedad a personas intradomiciliarias va de un 2 a 4%. Después de que una persona presentó la enfermedad meningocócica, su inmunidad humoral suele ser muy resistente contra los meningococos. Por la parte de susceptibilidad tenemos que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes entre las edades de 3 y 12 años en su forma endémica. Pero pues, ¿qué es endémico? Endémico significa que es característico de un área en específico y naturalmente pues se presenta en una región. Y también tenemos que se presenta en niños de mayor edad y adultos jóvenes, como pues serán los adolescentes, en su forma epidémica. Y pues epidémico significa que abarca a varios países. Y tenemos ciertos tipos de factores de riesgo, los cuales son hacinamiento, antecedentes de infecciones virales, tabaquismo, alteraciones de vías del complemento y condiciones médicas que afectan al vaso. Ahora, en descripción de la vacuna tenemos 2 grupos grandes de vacunas, las que son polisacáridos y las que son conjugadas. Sin embargo, en el mercado tenemos 5 tipos, el cuales estos abarcan diferentes serogrupos. Hablando en su presentación, ninguna de las vacunas de polisacáridos se comercializan en México, sin embargo en otros países sí. Estas vacunas de polisacáridos abarcan serogrupos A y C y también se les conoce como bivalentes, y estas no son inmunogénicas ante personas menores a 2 años y no causan inmunidad. Y también tenemos las vacunas polisacáridos tetravalentes, que estas abarcan serogrupos A, C, W e Y.
Ahora hablaremos de la vacuna de polisacáridos tetravalente. Este es un liofilizado que se utiliza en personas mayores a 2 años, ya que como lo habíamos mencionado, no causa una inmunidad ni una memoria en personas menores a 2 años. Y se utiliza una sola dosis de 0.5 mililitros, es por vía subcutánea y este es contra los serogrupos A, C, W e Y. Ahora hablaremos de las vacunas monovalentes contra serogrupo C y contra serogrupo A. La contra serogrupo C es igual a un liofilizado que se utiliza a partir de los 2 meses en adelante, es por vía intramuscular y es por una dosis de 0.5 mililitros. Y la que es contra serogrupo A, esta se comercializa en África, principalmente en el cinturón de la meningitis, en África subsahariana, y esta tiene 2 presentaciones, una que es para personas de 1 año a 29 años y la otra que es contra lactantes de 3 a 24 meses. Hablaremos de las vacunas tetravalentes conjugadas. Estas producen memoria inmunogénica T dependiente, memoria inmunológica, generan inmunidad de rebaño y también contienen polisacáridos contra los serogrupos A, C, W e Y. Y están conjugados con la proteína CRM197 y también a otra presentación que tiene toxoide diftérico. Existen 2 tipos de vacunas de esas tetravalentes. La número 1 es la que es el que tiene la proteína CRM197, que también se le conoce como MEN-ACWY CRM, y esta se puede aplicar a partir de los 2 meses hasta los 55 años. Y la única que se comercializa en México es la que contiene toxoide diftérico, que también se le conoce como MEN-ACWY-D, y esta se puede aplicar a partir de los 9 meses hasta los 55 años. Esta vacuna es la única que en México se puede aplicar. En su conservación tenemos que va a ser de 2 a 8 grados Celsius en el refrigerador, en el segundo estante, y no debe de congelarse. Y su eficacia va a variar dependiendo de la vacuna que estemos hablando. Si hablamos de las vacunas polisacáridos bivalentes y tetravalentes, tenemos que tiene una alta inmunidad en adultos y niños y niñas mayores a 2 años. Y como ya lo habíamos mencionado, una eficacia pobre en menores de 2 años. Y para las vacunas conjugadas, que dentro de las conjugadas entra la que se comercializa en México, tenemos que tiene una eficacia arriba del 95%, pero pues igual varía de cada serogrupo que estemos hablando. Para iniciar con la dosificación, esta se presenta en 4 formas. La dosis MEN-ACWY-D. En personas que no tengan factores de riesgo de 2 a 55 años se les aplicará una dosis única. Y en personas con factores de riesgo de 15 a 55 años se les aplicará un refuerzo 4 años posteriores a la última dosis. La dosis MEN-ACWY-CRM. Estas serán 4 dosis, la primera a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta a los 12 meses. Esta se puede aplicar en personas sin vacunaciones previas de 11 a 16 años una primera dosis y de 16 a 18 años la segunda dosis. La dosis monovalente del serogrupo C se va a aplicar igual que la anterior, 4 dosis a los 2, 4, 6 y 12 meses, y en niños mayores de 12 meses se les aplicará solamente una dosis. Estas 3 anteriores se aplican por vía intramuscular. La dosis de polisacáridos será subcutánea y se va a aplicar a partir de los 2 años, una dosis única, no necesita refuerzos. Hay algunos factores de riesgo para presentar esta enfermedad, como lo son lactantes que vivan en una comunidad donde haya un brote, personas que estén o hayan estado en un país epidémico, personas con asplenia funcional o anatómica, esto quiere decir que no tengan el órgano del vaso o no les funcione correctamente, personas con problemas inmunológicos como lo son la deficiencia de los componentes del complemento y personas que vivan con VIH. También hay un cierto grupo de personas a las que se les recomienda con mayor frecuencia esta vacuna, como lo son personas que trabajen en un laboratorio y estén en constante exposición con muestras de esta enfermedad, militares y marinos, personas que vivan en cárceles, centros de detención juvenil o asilos por el hacinamiento,
y hombres que mantengan relaciones sexuales con otros hombres. Y las personas que deberían evitar aplicarse esta vacuna son personas con antecedentes de una alergia grave a una dosis previa o a cualquier componente de la vacuna, personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré, cualquier enfermedad, ya sea aguda, moderada o grave, con o sin fiebre, se debería suspender la aplicación de la vacuna hasta que esta enfermedad pase, y personas con alergia al látex, ya que la vacuna lo contiene. Pues ya conocemos el procedimiento de la vacunación, tanto la técnica para preparar la vacuna, que va desde un correcto lavado de manos hasta extraer y preparar la jeringa con la que se va a aplicar. Y de igual forma la técnica para aplicar la vacuna es exactamente igual que en las vacunas anteriores. Pues ya para finalizar, los estadios que presenta esta vacuna van a depender del producto y de la edad del vacunado. Se pueden presentar 30 días posteriores a la vacunación y normalmente se presentan en SABIs no graves, como lo son los más comunes, como lo es dolor en la extremidad vacunada, eritema, induración, fiebre, cefalea, náuseas, vómito, somnolencia, fatiga e irritabilidad. También se puede presentar pérdida del apetito, dolor muscular y articular y una erupción cutánea. Ya los estadios un poco más graves, pero menos frecuentes, podría ser el síndrome de Guillain-Barré, que se puede presentar dentro de los primeros 14 días, y este se presenta en adolescentes de 0 a 1.5 de 1 millón de dosis aplicadas. También se puede presentar síncope vasovagal. Este se da en adolescentes. Esto quiere decir la pérdida de la conciencia transitoria debido a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. También anafilaxia, que es un tipo de reacción alérgica grave. Sibilancias, esto quiere decir que se escucha un silbido a la hora de respirar. Dificultades respiratorias y urticaria. Eso sería todo. Gracias. Bueno, comenzando empezaré hablándoles un poco sobre la fiebre amarilla, sus características y epidemiología. Bueno, a esta fiebre amarilla se le conoce como amarilla por los casos de ictericia presentados en algunos pacientes. Esta es una infección aguda que va a estar transmitida por vectores y va a estar agrupada en las enfermedades arbovirales. Arbovirales quiere decir que va a estar transmitida por artrópodos. Estos son los animales intervertebrados. Esto quiere decir que no tienen columna vertebral, como por ejemplo los mosquitos y las garrapatas. En esta enfermedad su gravedad va a variar y esta va a estar caracterizada por la aparición de forma súbita 3 a 6 días después de la picadura del mosquito, fiebre elevada, dolor muscular, dolor de espalda y dolor de cabeza, también pérdida del apetito, escalofríos y náuseas, mareo y vómito. En la mayoría de los casos este va a ser leve y los síntomas van a desaparecer entre 3 o 4 días y en el 15% se van a desarrollar cuadros más graves con fase tóxica. La mitad de los pacientes que entran a esta fase tóxica van a fallecer lamentablemente entre los 7 y 10 días y el resto se va a recuperar sin daño orgánico significativo. Esta fase tóxica se va a caracterizar por elevación de enzimas hepáticas, trastornos de la coagulación, ictericia como ya mencioné, fiebre, dolor abdominal, insuficiencia hepática y renal, choque y falla multiorgánica y también hematuria, que es sangre en la orina, hematemesis, que es sangre en el vómito, epistaxis, que es sangrado de la nariz, también gingivorragia, que es sangrado de las encías, y melena, que es sangrado en las heces. La mortalidad de esta enfermedad va a variar dependiendo del grado de la gravedad. En un caso moderadamente grave, esta va a tener una mortalidad de entre 5 a 10% y en un caso más grave que requiere de cuidados intensivos va a ser de entre 50 a 80%. Para el tratamiento, este no tiene un tratamiento específico curativo, solo se pueden proporcionar medidas de soporte. Y en el diagnóstico, pues existen pruebas virológicas para el aislamiento viral y también pruebas moleculares y pruebas serológicas. Según la OMS, cada año se esperan entre 200.000 casos y 30.000 de ellos fatales.
La mayoría de estos se presentan en el África subsahariana. También se dieron las primeras epidemias de esta enfermedad en el continente americano. En Barbados ocurrieron en 1647 y en Haití en 1802. En México la fiebre amarilla también causó epidemias y causó muchas muertes alrededor de todo el país, hasta que en 1923 en Veracruz se presentó el último caso y se logró eliminar la circulación de este virus. Ahora, el agente etiológico. Este es el virus de ARN monocateriano de la familia Tobacuviridae del género Flavivirus. Este tiene un solo serotipo y 7 genotipos. 2 genotipos van a estar en América y 5 genotipos van a estar en África. De los 2 genotipos en América, el primero está en Brasil, Colombia y Venezuela y el segundo en Brasil, Perú y Ecuador. De los 5 que mencioné que están en África, 2 están en África Occidental y 3 en África Central y Oriental. Este virus se va a replicar en el citoplasma de las células afectadas y los viriones van a tener un diámetro de 40 nanómetros y la envoltura viral va a comprender una bicapa lipídica que va a derivar de la membrana del huésped. En la superficie se va a encontrar la proteína E, que este va a ser el responsable de las fases iniciales de la infección en las células del huésped, al igual que también es el objetivo principal de la respuesta inmune del huésped. Ahora para la distribución. La fiebre amarilla es endémica e intermitentemente va a ser epidémica en más de 40 países en las regiones tropicales y subtropicales de África y también en América del Sur. Ahora para el reservorio. En el ciclo selvático van a ser principalmente monos de la familia Cebidae, especies Aluata, que van a estar llamados los monos aulladores, monos araña, monos cebus, etc., o sea, entre otros. Y ahora para los vectores van a haber 2 transmisiones, una va a ser urbana y la otra va a ser selvática. En la urbana va a ser el vector Aedes aegypti y en la transmisión selvática van a ser los mosquitos Haemagogus spp y Sabetes spp. El vector de la transmisión urbana, que va a ser el Aedes aegypti, se va a adaptar a los hábitats humanos, se va a alimentar de la sangre humana y va a picar en horario diurno. También se va a reproducir en tanques de agua y en donde se acumule el agua. Hay muchos factores que han favorecido colectivamente a la otra vez infestación de este virus en regiones donde ya había sido erradicado. Factores como factores ambientales, ecológicos como el cambio climático, también factores como la deforestación, la invasión humana en la pluviselva también. Vamos a tener que hay 3 modos de transmisión, que va a ser el ciclo selvático, el ciclo intermedio y el ciclo urbano. En el ciclo selvático el virus va a ser transmitido entre primates no humanos. En Sudamérica va a ser por la picadura del mosquito Haemagogus y Sabetes y en África por el Aedes africanus. En el ciclo intermedio puede ser la transmisión primate humano o humano-humano a través del mosquito Aedes spp y se da en la sabana africana, en los bordes de la selva, usualmente donde trabaja el humano. Y por último, en el ciclo urbano, va a ser entre humanos a través del mosquito Aedes aegypti y va a ser cuando una persona infectada ingresa el virus en una zona urbana. El periodo de incubación va a ser de entre 3 a 6 días en una persona que presenta síntomas. Ahora para el periodo de transmisibilidad, el mosquito Aedes aegypti se va a tornar infectante después de un periodo de 9 a 12 días después de haber picado a una persona en fase de viremia, que es el periodo que es un poco antes de empezar la fiebre. Ahora hablando de inmunidad, los anticuerpos IgM se van a presentar durante la primera semana y van a alcanzar su punto máximo alrededor de la segunda semana. Los IgG neutralizantes específicos van a surgir al final de la primera semana y estos van a perdurar durante mínimo 35 años de la vida. Y la infección natural de esta enfermedad va a generar la inmunidad de por vida contra futuras infecciones. Y algo que hay que destacar es que la inmunidad natural de esta enfermedad se acumula con la edad. Entonces, esto quiere decir que en regiones de África donde este virus es persistente, los niños y bebés van a tener más riesgo de contraer esta enfermedad. La susceptibilidad. Pues obviamente las personas que no son inmunes
y que entran en áreas endémicas de esta enfermedad son las más susceptibles a contraerla. También deben de haber algunos factores que se deben de tomar en consideración para determinar el riesgo de contraer la fiebre amarilla durante un viaje. Este es el estado donde se aplicó la vacuna, el lugar del viaje, la temporada, también la duración de la exposición, o sea, cuánto tiempo dura esta persona en esa área endémica, las actividades ocupacionales y recreativas que esta persona toma en ese viaje y la tasa local de transmisión del virus. Y pues obviamente las personas más susceptibles a contraer esta enfermedad van a ser los turistas, camioneros, migrantes, pescadores, agricultores, entre otros. Existe una estimación que en una estadía de 2 semanas durante la temporada alta de transmisión, el riesgo de muerte y enfermedad para un viajante que no se encuentra vacunado y que visita un área endémica van a ser, en África va a ser 50 por 100.000 personas para enfermedad y 10 por 100.000 personas para muerte, y en Sudamérica 5 por 100.000 personas para enfermedad y 1 por 100.000 personas para muerte. Mi nombre es Jasmine Encines y yo les hablaré acerca de la descripción de la vacuna. Pues las vacunas contra la fiebre amarilla que se fabrican hoy en día son de virus vivos atenuados y pues contienen una forma debilitada del virus de la fiebre amarilla que se conoce como virus amarílico. En México solo hay una vacuna contra la fiebre amarilla que tiene registro sanitario y estos virus son propagados en embriones de pollo. Y pues la cepa 17D se obtiene a partir de cualquiera de las dos subcepas, que serían la 17D204 y la 17DD. Y pues esta es eficaz contra todos los genotipos de la fiebre del virus de la fiebre amarilla. Y pues en el continente africano y americano. Pues para su presentación es una ampolleta o frasco ámpula con liofilizado con 1,5 o 10 dosis y jeringa o frasco con 0,5, 2,5 y 5 mililitros de diluyente respectivamente, que contiene cloruro de sodio. Esta se origina en Francia, se originó en el año de 1935 y su composición pues es una dosis de 0,5 mililitros con virus atenuados de fiebre amarilla. También la cepa 17D, cloruro de sodio, proteínas de huevo, sorbitol o gelatina como estabilizante y pues no tiene conservadores, entre otros componentes. Ahora, para su conservación y eficacia, pues la vacuna se almacena y se conserva entre 2 y 8 grados en el primer instante del refrigerador y del termo, y pues se debe utilizar en el transcurso de 1 a 6 horas y protegerse de la luz solar, y como sabemos pues no debe congelarse. Luego, para su eficacia, pues los ensayos clínicos han revelado que del 8 al 100% de las personas que se vacunan presentan niveles protectores de anticuerpos neutralizantes al cabo de 10 días y el 99% al cabo de 30 días. La protección conferida por la vacuna pues dura entre 20 y 35 años y probablemente toda la vida. Pero la verdad es que una sola dosis de la vacuna generalmente confiere protección durante toda la vida en la mayoría de las personas que son vacunadas. Bueno, ahora para el esquema, dosificación, vía y sitio de aplicación, pues como podemos observar en la tabla, pues se aplica entre los 9 meses y los 60 años de edad. En quienes sean elegibles para la vacunación, pues se administra una sola dosis de 0,5 mililitros de la vacuna reconstituida, y pues esta es por vía subcutánea o intramuscular. Y el sitio de aplicación varía, pues en menores de 18 años de edad pues sería en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo, y en pues de 18 meses en adelante sería el deltoides derecho del brazo. Y pues bueno, las finalidades de la vacunación contra la fiebre amarilla son proteger a las poblaciones que viven en zonas expuestas a la enfermedad endémica y epidémica. También es proteger a los viajeros que visitan dichas zonas y prevenir la propagación internacional de la enfermedad por viajeros virémicos. Pues esta vacuna, previo a iniciar un viaje internacional a zonas endémicas, se debe de aplicar por lo menos 10 días antes. Ahora yo les hablaré sobre las indicaciones y contraindicaciones de esta vacuna. Las indicaciones, que básicamente es cuando se debe y se puede aplicar esta vacuna, encontramos que se aplica en personas de 9 meses de edad y mayores que viajan o vivan en zonas de riesgo. También encontramos que en personas de 6 a 9 meses de edad se podrá vacunar solo en caso de epidemia.
También en algunos países solicitan certificado de vacunación para el ingreso a su territorio, por lo que pues en este caso sí está indicada. También debe aplicarse al menos 10 días antes de que se viaje a cualquier zona endémica en la que se encuentra pues esta enfermedad, que es la fiebre amarilla. Y por último, en las indicaciones se encuentra que podemos aplicar esta vacuna con otras vacunas vivas atenuadas y puede administrarse simultáneamente o con un intervalo de 4 semanas entre ellas. Bueno, ahora las contraindicaciones, que básicamente son lo contrario a las indicaciones, que es cuando no se debe aplicar y pues cuando no se puede. Primero encontramos que está contraindicada, cuando haya anafilaxia a una dosis previa o cualquier componente de esta vacuna. También está contraindicada en personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida, incluyendo pacientes bajo tratamiento inmunosupresor en curso. En personas menores de 6 meses de edad también está contraindicada. Y en personas que no estarán expuestas a riesgo de contagio pues, de esta enfermedad. Y por último, en contraindicaciones encontramos que también está contraindicada en personas con enfermedad aguda, moderada o grave con o sin fiebre. Pero en este caso nada más se debe aplazar la vacunación hasta que la persona ya se encuentre sana y libre de cualquier enfermedad. Ahora hablando sobre el procedimiento para la vacunación, basándonos en la técnica para aplicar la vacuna, básicamente es la misma técnica de esta vacuna que la vacuna pasada. La única diferencia es que esta vacuna, su vía de administración puede ser ya sea subcutánea o intramuscular. Entonces la única diferencia sería pues en el paso 6, que al momento de que con una mano estirar la piel y con la otra tomar la jeringa, el bisel de la aguja debe estar apuntado hacia arriba y pues se tiene que colocar la aguja en un ángulo de 45 grados si es aplicación subcutánea, o un ángulo de 90 grados para una aplicación intramuscular, y pues todos los demás pasos serían completamente iguales. Continuando con el desecho de insumos utilizados en la vacunación, esto es muy importante ya que la adecuada disposición de residuos peligrosos biológico-infecciosos RPBI es responsabilidad de todo el personal involucrado en el proceso de vacunación y debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la norma 087, la cual habla sobre la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológicos infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo, sin contravenir las disposiciones de las entidades federativas en la materia. Aquí puse una imagen en la cual dice o señala que debe contener cada bolsa o contenedor de RPBI, que en la bolsa tenemos 4. En la bolsa roja es donde se encuentran o se deben desechar las jeringas con sangre y sin aguja. En la bolsa amarilla se debe desechar todos los tejidos y órganos de necropsia y cirugía. En el contenedor de punzocortantes, pues como su nombre lo dice, va el material punzocortante, y también se pueden desechar en las jeringas con sangre y con aguja. Y por último tenemos la bolsa transparente, que en esta básicamente es como un bote de basura común, porque se puede poner material no contaminado, material de curación con poca sangre y seca, empaques de material de curación y jeringas sin sangre y sin aguja. Para finalizar con mi parte, hablaré sobre el registro de dosis aplicadas, el cual es parte fundamental del registro de vacunación, por lo que debe tenerse especial cuidado en esta actividad, anotando correctamente los datos en el censo nominal, en la CNS, que es Centro Nacional de Seguridad, y en los sistemas de información de cada institución. El registro de dosis aplicadas se hace con el fin de ayudar a mejorar el monitoreo de las coberturas de vacunación en cada país. Bueno, pues para los ESAVI, los eventos muy frecuentes son los del sitio de aplicación de la vacuna, que serían el dolor, eritema, también hematoma, induración y edema. Y pues de los 4 a los 7 días siguientes a la vacunación se ha reportado cefalia. Además es frecuente que presenten náusea, vómito, diarrea, fiebre, astenia y mialgia. Y los eventos poco frecuentes son el dolor abdominal y las artralgias. Bueno, para empezar les voy a platicar un poco de lo que son las características de la enfermedad del cólera.
Esta es una enfermedad infecciosa entérica aguda causada por la bacteria de Vibrio cholerae. Esta bacteria va a producir una enterotoxina que causa diarrea abundante sin la presencia de dolor abdominal, fiebre, y esta puede conducir a su vez a una rápida deshidratación grave con alteraciones hidroelectrolíticas y la muerte cuando no se trata oportunamente. Alrededor de 2 a 3 días de contagio se van a presentar los síntomas que van a ser como diarrea súbita, que es diarrea que pasa así sin avisar, que es de una, muy líquida y abundante, más o menos como con un olor a pescado, náuseas y vómito. El 75% de las personas que se infectan van a ser asintomáticas. Alrededor de un 80% van a desarrollar cuadros leves de diarrea y el 20% van a desarrollar cuadros graves con un desenlace fatal si no reciben su tratamiento en 24 horas. Su agente etiológico es el Vibrio cholerae y es un bacilo gram negativo curveado y móvil. Este va a pertenecer al género Vibrio, familia Vibrionaceae. Existen más de 200 serogrupos de Vibrio cholerae, pero únicamente los serogrupos 01, 0139 causan brotes epidémicos. Y existen 3 serotipos del Vibrio cholerae 01, que viene siendo el Inaba, el Ogawa y el Hikojima. El reservorio principalmente es en el humano, aunque también en el fitoplancton es un sitio en el que puede permanecer en las fuentes de agua salobre y en los estuarios. Su modo de transmisión va a ser por medio de agua o alimentos que estén infectados por heces fecales. Las personas que no reciben un tratamiento van a ser cerca del 50% que van a excretar el bacilo hasta por 5 días. Sin embargo, en muchos casos leves o las personas que son asintomáticas van a eliminarlo por medio de las heces en periodo de hasta 2 semanas en el caso de no recibir antibióticos. Su periodo de incubación va a ser de alrededor de 2 horas a 5 días, siendo un promedio de 1 a 3 días. Va a ser de susceptibilidad universal. Su inmunidad es específica para todos los serotipos, sin embargo, pueden observarse ataques secundarios de 1 a 5 años después de haber sufrido la enfermedad. La protección es dada principalmente por la colonización bacteriana. En el caso de México, la única vacuna disponible es la de células completas inactivadas. La vacuna va a contener células enteras muertas del Vibrio cholerae 01, representando ambos serotipos, que son el Inaba y el Ogawa, de los biotipos TOR y clásico. Estos se encuentran mezclados con la subunidad B de la toxina colérica. Esta va a venir en presentación de 3 mililitros y esta va a contener alrededor de 1 por 10 a la 11 bacterias del Vibrio cholerae. La vacuna va a ser efectiva contra los dos tipos de Vibrio cholerae, que viene siendo el clásico y el TOR, y la protección vacunal resulta eficaz aproximadamente 1 semana después de la aplicación y se mantiene activa durante 6 meses a 2 años, y su efectividad en niños, niñas y adultos es de un 85%. Esta vacuna viene indicada para personas mayores de 2 años. Las personas que van de 2 a 6 años van a tener que recibir 3 dosis, con un intervalo de 1 a 6 semanas entre cada dosis. Si el tiempo transcurrido entre cada dosis es de más de 6 semanas, va a tener que reiniciar todo el esquema completo. Para personas mayores a 6 años van a tener que recibir 2 dosis, igual, con un intervalo entre 1 a 6 semanas. Y para los refuerzos en personas mayores a 6 años van a ser cada 2 años. Y para personas de 2 a 6 años va a ser cada 6 meses. En las contraindicaciones se va a encontrar haber tenido una reacción alérgica grave por alguna dosis previa, como puede ser anafilaxia, o personas menores de 2 años. Para las precauciones que se deben de llevar a cabo en esta vacuna va a ser si tienes alguna enfermedad aguda, grave o moderada con o sin fiebre, ahí se debe de aplazar la vacunación. En infecciones intestinales agudas, y la vacuna sin problemas puede administrarse durante el embarazo y la lactancia. La técnica para aplicar esta vacuna va a ser un poco diferente, ya que no va a ser inyectada, sino va a ser oral. Para su aplicación vamos a tener que evitar ingerir agua o alimentos 2 horas antes de su aplicación y 1 hora después de haberse aplicado esta misma. Para su preparación previamente vamos a tener que haber hecho un lavado de manos.
Vamos a sacar del refri la caja con el frasco de ámpula y un sobre de bicarbonato de sodio. Vamos a verificar nombre y fecha de caducidad. Después de eso vamos a tener que observar el aspecto, color y la consistencia del contenido de la ámpula. Previamente vamos a tener que disolver el bicarbonato de sodio en un vaso con agua de 150 mililitros y en el caso de que sean niñas y niños de 2 a 6 años, vamos a desechar la mitad de la solución y la parte que queda se mezcla con el contenido íntegro del vial que contiene la vacuna. Esta no debe de disolverse en leche, zumo de frutas o bebidas que contengan ácido carbónico. Vamos a agitar el frasco de ámpula con la vacuna. Después añadiremos el contenido del frasco a la solución de bicarbonato de sodio y vamos a mezclar hasta obtener una solución incolora ligeramente opalescente. Vamos a ofrecer al usuario para que se la beba inmediatamente y una vez reconstituida la vacuna, esta debe de ingerirse dentro de las 2 primeras horas después de haberse mezclado con el bicarbonato de sodio. Al concluir el procedimiento vamos a volver a realizar una higiene de manos. Los desaves de esta vacuna son muy poco frecuentes o muy raros, pero dentro de estos los poco frecuentes serían la diarrea, las flatulencias, cólicos intestinales, malestar estomacal, cefalea, y los que son raros o muy raros de verse sería el vómito, la pérdida del apetito, la náusea, el mareo, fiebre, malestar general, diaforesis, cansancio, escalofríos, deshidratación, rinitis, tos.